Continuamos en el fin de la metáfora y tenemos el gusto de saludar a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Axel, Iván Jagroski te saluda. Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Iván, ¿cómo están? Bien. Teletrabajar, qué pregunta difícil en esta época, ¿no? Sí, es como que todos los protocolos ciudadanos se pasan a ser medio eso, solamente eso. No una instancia de conversación, sino un mero protocolo. Pero mucho más que cómo estamos nosotros, la pregunta sí vale de cómo están ustedes en provincia, no solo en términos obviamente de anímicos y de preparación, sino de justamente de infraestructura frente a lo que se viene. Mira, estamos trabajando, te diría, contrarreloj, pero además sin reloj, todo el día, toda la noche, todos los días. Ahora estoy yendo para Hurlingham, donde vamos con Juanchi Zabaleta a ver las instalaciones de una ampliación, un hospital modular, y bueno, ayer en San Martín, anteayer, ayer en reunión también con el equipo de emergencia, no lo que es nuestro comité de emergencia, y bueno, para hacerte una síntesis, cuando empezamos en diciembre del año pasado, que ya parece la historia prácticamente, ¿no? Por todo lo que ha ocurrido y lo extraño que es, pero el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, y no es un secreto, estaba muy deteriorado. Así que nos agarra esta pandemia, que justamente lo que requiere son instalaciones sanitarias, nos agarra en una situación muy complicada y desfavorable. Habíamos planteado como objetivos del gobierno, digamos, en los 4 años, recuperar lo perdido en materia sanitaria, en infraestructura, en equipamiento, en condiciones, pero bueno, estamos desde que se declaró la pandemia trabajando contrarreloj para no solo recuperar, sino ampliar, así que estamos todos los días inaugurando obras. Es como que el foco se ha puesto de presupuestario, pero el gobierno también, además de todo lo que tiene que ver con lo preventivo y con la toma de diferentes medidas y los controles, en la ampliación de nuestro sistema de salud, que venía mal. Claro. Hoy te puedo decir que más que duplicamos la cantidad de camas de terapia intensiva en este tiempo, con diferentes situaciones, tanto de ampliación de camas en algunos lugares, como en hospitales, propios de la provincia, en hospitales municipales, como bueno, lo que hicimos con el Sanatorio Antártida, que es una instalación que no existía, trabajar para que pudiera estar disponible para la provincia de Buenos Aires. Así que trabajando un montón con todas las dificultades que esto tiene, por la escasez de respiradores, por los problemas para la compra de insumos, ¿no? De protección. Así que bueno, todo eso junto, y la verdad que muy bien, los resultados son muy buenos, pero si la pandemia estalla como ocurrió en otros países mucho más preparados, seguramente lo que vimos fue el estallido o el desborde de los sistemas sanitarios de los más sofisticados y extendidos del mundo. Así que la provincia de Buenos Aires, sí. No, ibas a decir, la provincia de Buenos Aires tampoco estaría preparada para un estallido, obviamente. Mira, por eso es tan importante la cuarentena. Claro. Porque lo que nos permite ganar tiempo, demorando el ritmo de contagio, que aparentemente es inevitable en la existencia de una vacuna, pero se lo va, por decir así, dosificando, y eso permite que al tiempo que la epidemia avanza, porque también en Argentina avanza, lo haga mucho más lento, y eso nos dé tiempo para que no haya una caída así tan explosiva en el sistema de salud. Claro. Hay algo interesante de esto de la cuarentena, porque uno por ahí lo plantea de qué importante es la cuarentena, y la gente cree que esto que la Argentina está viviendo es la normalidad de la pandemia, y la realidad es que no es normal lo que está pasando. Yo estoy muy positivamente sorprendido por los resultados de infecciones y muertos, aun cuando todo muerto duele, pero para que la gente entienda la cuarentena, hay 800 personas que se iban a morir, que no se murieron
más o menos 800, 900, depende de los cálculos, que no se murieron por la cuarentena. Pero bueno, vos también tenés otro recorrido y como economista seguramente te preocupará particularmente, que es la actividad. ¿Hay posibilidad, según la idea de ustedes, de administrar la cuarentena en un lugar tan densamente poblado como es el conurbano, sin que eso dispare en un número de casos que dispare en un colapso del sistema sanitario? Voy primero a lo primero que decías. Mira, cuando se declaró pandemia, el coronavirus, yo empecé a ver cuáles eran las estimaciones para Argentina, incluso una que se difundió bastante, era la que preparó la ciudad de Buenos Aires, donde hablaban que en este momento, mediados de abril, bueno, estamos ahí de mediados de abril, íbamos a tener en uso 1.000 camas de terapia intensiva con respirador. Si se desarrollaba tal como se desarrolló en otros países que se la dieron de frente con la pandemia, por decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, suponiendo una tasa de contagio como era normal en otros países, hoy deberíamos tener utilizadas 1.000 camas. La provincia no iba a tener a mediados de abril, en ese momento, 1.000 camas de terapia intensiva, con lo cual íbamos a estar sufriendo hoy esas imágenes dantescas que se ven en lugares tan estrafalarios para que esto ocurra, como Nueva York o Italia, España, digamos, ese absoluto desmadre de su sistema de salud. Bueno, estaríamos hoy en esa situación si no hubiera cuarentena. Con la cuarentena, todos estiman que va a haber un pico de casos, pero se ha corrido como mínimo a mediados de mayo. Eso nos dio un tiempo que, como vos decís, es invaluable porque son vidas que probablemente se hubieran perdido. Entonces, la verdad que en eso muy conforme con la decisión general, con la aplicación en la provincia, con los resultados que está teniendo y con los trabajos que estamos haciendo para prepararnos para el momento en el que los contagios proliferen a una velocidad mayor, porque el otro tema que hay es que si todo sigue así y no hay vacuna, probablemente la gran mayoría sea contagiado. Lo que pasa es que va a ser en un ritmo distinto y probablemente con mucho más cuidado sobre la gente mayor o sobre los adultos mayores, porque hablamos de mayores de 60 años. Sí, claro. Hay más riesgo, mayores de 70 años, altísimo riesgo. Ahora, con el tema económico, primero lo que quiero decir, yo lo planteo así, y ya hablando desde la economía, es falso que haya que elegir entre salud y economía, porque si hoy tuviéramos esa situación de tantos muertos en Argentina, la economía estaría totalmente trabada. No es que andaría igual, que teníamos que elegir entre cuarentena o economía. Me parece que la economía se ve dañada a nivel mundial y a nivel nacional por el coronavirus. Lo digo de otra manera, si nos hubiera agarrado ese desastre, más con las condiciones que teníamos en la provincia de Buenos Aires a diciembre del año pasado, incluso a febrero, no habría economía, que el pánico y bueno, y las situaciones hubieran llevado a una condición económica, yo creo que muy parecida. Así que no había que elegir, lo que había que hacer era o salvar vidas y cuidar la salud o no hacerlo, pero la economía se iba a dañar tremendamente de todas formas. Bueno, pero entonces si lo pensamos así, si colapsaron sistemas de salud mucho más sólidos que el nuestro, que el argentino, si un recorrido pesimista que uno podría pensar es que colapso económico va a haber sí o sí, no en Argentina, sino a nivel global. La duda en cada país es si es con decenas de miles de muertos o simplemente, dicho entre comillas, con miles de muertos. Entonces, yo te hago un recorrido pesimista y vos me decís si es justamente algo que podría ocurrir o no. El gobierno flexibiliza o administra la cuarentena para recuperar cierta actividad económica. Esa flexibilización redunda en un pico de casos, que redunda en un colapso del sistema sanitario,
que redunda en un, otra vez, cierre de la cuarentena para evitar esa proliferación de contagios. Entonces estamos 20 días después en la misma situación de actividad económica, pero con muchos más infectados y muchos más muertos. ¿Es una situación probable o estoy siendo demasiado alarmista o demasiado pesimista? Creo que algo que hace muy complicado el manejo de esta epidemia desde el punto de vista de las políticas públicas y de la sociedad en general, uno lo puede ver en el planeta, es que la verdad que el conocimiento que tenemos sobre esas dinámicas es muy bajo y depende de tantos factores que no es fácil predecir. Te lo contesto al revés. Yo creo que hay, por ejemplo, ahora que es inesperado y es producto de no solo de las políticas, sino del cumplimiento de las medidas de distanciamiento social, que en la gran mayoría de la sociedad es espontáneo, no necesita que aparezca un policía y le diga, sino que la gente lo cumple porque ha tomado conciencia de esto y porque tiene credibilidad la medida y ha logrado mucho consenso, y hemos todos los gobernadores también acompañado al presidente y la clase dirigente y política acompañado, probablemente tenga que ver, y también buena parte, siempre hay excepciones de los medios de comunicación, o sea que hoy está habiendo un cumplimiento muy importante de la pandemia, lo que nos permite ver que regiones, zonas en la provincia de Buenos Aires, ciudades o municipios donde el contagio prácticamente no llegó. Hay incluso algunos municipios donde no hay ni un contagiado, ningún caso. Entonces, esto de hacer una cuarentena focalizada tiene que ver con creo yo que también es focalizada y dinámica, digo yo, porque en conversación, hoy mismo voy a tener una reunión con intendentes acá del conurbano, de primera y tercera sección electoral, ¿no?, de conurbano, para charlar un poco de cómo ven ellos en la situación particular del conurbano. En la situación del interior vamos a tener también reuniones con intendentes entre mañana y pasado antes de elevar una propuesta al gobierno nacional, ¿no?, que va a ser segmentada, focalizada y, como te decía recién, dinámica por regiones, por actividades, por grupos etarios. Yo creo que tampoco va a ser flexibilización, yo creo que va a haber elementos de, por llamarlo así, más rigor en la cuarentena, por grupos etarios, por zonas, y tal vez intentos focalizados de poner en marcha algunas actividades o algunas regiones que hay que consensuarlo primero con los intendentes y después requiere una aprobación. ¿Y por qué digo con los intendentes? Porque van a ser ellos los que van a estar a cargo de el control, del cumplimiento. Claro. Entonces, por más que yo dictamine, entonces, para sintetizar, puede ser que en regiones donde no llegó el virus se permita algún tipo de actividad y circulación local y mucho control para que no ingrese, y eso sería una cuarentena focalizada. Puede ser también, y lo estoy evaluando en este momento, porque también hay una biblioteca dividida, pero me parece que hoy se está imponiendo, que en la provincia de Buenos Aires planteemos el uso obligatorio no de barbijo, sino de tapa, nariz y boca. Tapa, nariz y boca lo llamo porque los barbijos de uso médico tienen que estar reservados para los médicos porque son los que escasean. Claro. Pero ayer o anteayer sacó el CONICET 2 estudios locales sobre la conveniencia, y se está viendo en varios lugares del mundo, del uso de tapaboca y nariz, porque eso permite más evitar que si sos contagiado y no lo sabés, contagies a otros. Claro, que se propague. Ahora, Axel, ¿hay alguna política particular en barrios populares que puedan tener condiciones de hacinamiento en esas dificultades para la cuarentena o no? ¿O hay en esos lugares hay una aceptación y un cumplimiento de la cuarentena igual o mayor que en sectores urbanos? Mira, yo no quería comparar, pero estuve en San Martín el otro día en Cárcova y la verdad que había un cumplimiento muy elevado. Lo que pasa es que nosotros a esa modalidad de la cuarentena la llamamos cuarentena barrial o comunitaria, porque hay veces que en condiciones de hacinamiento es más peligroso, y lo han dicho los especialistas, permanecer adentro de pequeñas viviendas
en condiciones de mucha densidad que hacerlo también incluyendo la vereda, pero hay que tomar recaudos y se están haciendo, desinfección de espacios públicos y bueno, y evitar así todo esto no quiere decir todo el mundo a la calle y normalidad, y no es como se está viviendo, lo que pasa es que yo bromeando el otro día, porque me hicieron una pregunta, el porté sirven para los bonaerenses, ¿no? Que cuando uno piensa en cuarentena, en departamentos, familia tipo y con comodidades, internet, no es lo mismo que se está viviendo en los barrios de la provincia de Buenos Aires, y mi obligación como gobernador es ocuparme de eso también y no proponer cosas de imposible cumplimiento. Claro. Y andar y al mismo tiempo generar protocolos, modalidades, costumbres que den más seguridad sanitaria. Así que bueno, estamos trabajando, sí, por supuesto, no es lo mismo, pero hay un cumplimiento. Después obviamente que a veces no lo hay y hay que trabajar no solo con medidas de persecución, sino también con medidas pedagógicas y medidas de difusión y generar conciencia. Creo que hoy en Argentina, como hemos sido exitosos en que por eso te digo, el primer modelo que yo vi que me mostró la Ciudad de Buenos Aires, hoy en abril ya teníamos 14.000 personas en condición de enfermos leves que tenían que estar con camas de aislamiento. Uh-huh. No es así, y no es así. Entonces, probablemente por eso, por haber logrado que no se difundiera tan rápido, también aparece como algo más lejano. Yo veía un estudio que realizamos en la provincia de Buenos Aires que mostraba que solamente un 5% de la población decía conocer a alguien cercano con coronavirus. Entonces, claro, parece algo que ves en la tele. Exacto. Entonces, bueno, creo que ahí está nuestro éxito, en haber transmitido la gravedad, el peligro que tiene eso, aun cuando todavía para mucha gente no es algo cercano, y aun cuando sabemos que los más perjudicados, la población de más riesgo, no son los jóvenes hasta 50 años, de los muertos a nivel mundial, hasta 50 años solamente el 1% de los que fallecieron forma parte de ese grupo etario. Quiere decir que aún sin ser un peligro mortal, digamos, aunque puede ser grave y aunque también puede llevar a la muerte, porque hemos tenido muertos de 40 años, uh-huh, de menor edad también, bueno, los que realmente corren riesgo de vida son la población. Sí, los adultos mayores. Estadísticamente los adultos mayores. ¿Tienen alguna precisión? Tal vez no, porque me imagino en realidad que no, porque por ahí no es la tarea ni del gobierno de la provincia y están con la vorágine del día a día, pero del hombre de 42 años que falleció en José León Suárez, porque lo que averigué es que no tenía patologías previas y bueno, y sorprendió a lo mejor ese deceso. Hay un par de casos, sí, en esa situación, y en el mundo también. Sí, claro. O sea, uno se observa, es una enfermedad, como te digo, Iván, vamos construyendo el barco mientras navegamos, ¿no? Claro. No sabemos, no conocemos los mapas, no conocemos. Sí me parece que tomaron decisiones drásticas, pero muy acertadas a nivel nacional. Alberto tomó esta decisión, yo estuve en esas deliberaciones y en el momento del anuncio, totalmente de acuerdo, y creo que ha rendido fruto. Hoy, por eso, estamos en condiciones de conocer un poquito más, y tampoco se sabe mucho cómo va a funcionar el coronavirus en invierno en el hemisferio sur, uh-huh, porque todavía no pasó, fue una enfermedad que apareció en invierno en el hemisferio norte, y algunos también lo vinculan a la cuestión climática, o sea que todavía no sabemos. Mañana o pasado voy a tener una reunión también con un grupo de infectólogos y médicos especialistas de la provincia de Buenos Aires. Como hay a nivel nacional, nosotros también tenemos nuestro comité de especialistas, y al ministro de Salud, por supuesto, Daniel Goyán, y bueno, y evaluar todas estas cuestiones. Yo creo que, por eso te digo, si ahora estamos evaluando la posibilidad de hacer obligatorio el uso, no de barbijo, porque yo haría obligatorio el no uso de barbijo médico por aquella población que no está afectada a trabajos vinculados a la salud. Sí, dejar los barbijos para los profesionales de la salud y que los ciudadanos usemos tapabocas, digamos, nariz y boca. Claro. Sí.
tapa nariz y boca, que se pueden fabricar domésticamente. El CONICET, por ejemplo, acaba de sacar un instructivo para hacerlo domésticamente, pero también nosotros venimos trabajando con cooperativas textiles para que haya una producción masiva. Bueno, por supuesto que sí. No, un dato y la última pregunta. El dato es que California, que tiene, bueno, por supuesto otra infraestructura que la Argentina, ¿no? Está claro, pero además tiene, digo que la Argentina pues tiene 40 millones de personas, tiene más o menos el Estado la misma población que tenemos nosotros, calcula que tiene que hacer para la ciudadanía, no para los profesionales, o sea, para todos y todas, 200 millones de barbijos al mes. Esa producción acá es bastante improbable para tener en cuenta por qué a lo mejor es mejor el tapaboca que el barbijo quirúrgico para los que no son profesionales de la salud. Pero la última, Axel, porque me queda poquito tiempo. ¿Cómo están trabajando? Porque me da la sensación que, no sé si es una pausa por la pandemia o demás, pero que están trabajando muy bien tanto el presidente, digamos, contigo y con el jefe de gobierno porteño, así como las segundas líneas. De hecho, y aprovecho para pasar el chivo, hoy a la noche en Hagan Algo van a estar el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y el jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta, Felipe Miguel, en el piso de C5N. Pero al margen de esto, tal vez es un síntoma también de esto, ¿cómo están trabajando con la ciudad y con la nación? Estamos coordinando, me parece que hubo una comprensión bastante elogiable por parte de la gran mayoría, no de la totalidad, de la dirigencia política, en particular de la oposición. Es más fácil tal vez pensarlo o entenderlo con los ejecutivos opositores, ¿no? Uh-huh. Porque hoy estamos enfrentamos las mismas situaciones y además nos necesitamos mutuamente. Porque obviamente el AMBA, digamos, Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, son un solo espacio en términos laborales, económicos, uh-huh, poblacionales, tienen sus particularidades, pero es muy difícil pensar que la General Paz o el Riachuelo son una zanja de Alsina, ¿no? Imposible de atravesar. uh-huh. La vida cotidiana conecta las dos jurisdicciones. Sí, los que no están en funciones ejecutivas, ahí bueno, pero quitando excepciones, quiero decir que bueno, que hoy Alberto y bueno, y todos los que de responsabilidades también institucionales altas tenemos que combatir esta pandemia, estamos buscando y esperando que se reaccione de manera racional y no especulativa y no oportunista, y efectivamente está siendo así. Se está pudiendo trabajar, la verdad que eso ayuda, sí, ayuda. Claro. Axel, gracias por el contacto, como siempre. No, muchísimas gracias a vos, Iván, y te digo, estamos evaluando, ahora vamos a evaluar varias medidas también con respecto al transporte para la provincia de Buenos Aires, vamos a evaluar medidas de algunos lugares, bueno, cuando pueda hablar con el interior, pero ya lo estamos haciendo por vía electrónica, también hay propuestas en el interior, o sea que esto de administrar la pandemia no es flexibilizarla, me parece que es focalizarla, y también en caso de que en un lugar, por ejemplo, donde hay pocos o ningún contagio, si se toman decisiones de menos situación de aislamiento, no digamos comunitario, pero sí de poner límites a los ingresos, bueno, cualquiera de estas decisiones, si no funcionara, rápidamente hay que revertirla, claro, porque también podría pasar. Yo creo que hay que esperar esa situación, un poco más de gestión quirúrgica claro, de la pandemia, para permitir cosas y hacer pruebas siempre que la comunidad esté de acuerdo, porque nadie va a someter a ninguno un experimento que puede traer consecuencias fatales. Así claro, que bueno, mucha prudencia, mucho asesoramiento de los especialistas, no tomar decisiones ni impulsivas ni demagógicas, para un lado o para el otro, porque aprieta el zapato por todos lados, pero no decir intempestivamente vamos a abrir, vamos a cerrar, claro. puede estar bien visto, sino tomar las decisiones que cuiden la salud y en la medida que se pueda permitan las actividades con un poco más de holgura en algunos lugares, para algunas actividades, durante algún momento. Yo no lo veo mal a eso, Claro. Ir avanzando, ir viendo. Ahí está. No lo veo mal.